Los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Maquiavelo. Si alguien está jugando sucio contigo, la bondad por sí sola no te protegerá. Y esta es una verdad que Nicolás Maquiavelo comprendió hace siglos. La mayoría de las personas crece creyendo que el mundo recompensa la honestidad, la paciencia y la justicia. Nos enseñan que si tratamos bien a los demás, tarde o temprano, ellos harán lo mismo. Nos hacen creer que la integridad siempre gana y que las buenas intenciones inevitablemente conducen a buenos resultados. Pero el mundo real es mucho más complejo, porque no todos juegan con los mismos valores. Algunas personas compiten en silencio. Algunas manipulan sin que nadie lo note. Algunas te sonríen y están de acuerdo contigo, y luego comienzan a trabajar contra ti en el momento en que te das la vuelta. Maquiavelo observó estos comportamientos con gran atención. Estudió las cortes, a los gobernantes y la naturaleza humana, y descubrió algo incómodo, pero profundamente real. Las personas no siempre actúan según ideales morales. Muchas actúan según la ventaja, y cuando la ventaja se convierte en el objetivo, las reglas cambian. En ese tipo de ambientes, la persona que confía únicamente en la bondad se vuelve predecible, y cuando alguien es predecible, se vuelve fácil de leer, y cuando los demás pueden leerte con facilidad, también pueden comenzar a posicionarse en tu contra. Aquí es donde la estrategia se vuelve necesaria. Maquiavelo no enseñaba crueldad, enseñaba claridad. Creía que comprender cómo se comportan realmente las personas, no cómo desearíamos que se comportaran, permite moverse con mayor inteligencia en situaciones difíciles. Porque el poder no se trata solo de fuerza, se trata de percepción, se trata de momento oportuno y, sobre todo, se trata de psicología. Si alguien decide jugar sucio, reaccionar emocionalmente solo debilitará tu posición. Pero comprender el juego psicológico que está ocurriendo te da algo mucho más valioso: control. Y una vez que comienzas a ver estas dinámicas con claridad, dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a actuar con estrategia. Así que si alguna vez te encuentras rodeado de personas que manipulan, compiten en silencio o intentan socavar tu posición, estos son los principios psicológicos maquiavélicos que pueden cambiar el equilibrio del poder. En el momento en que las personas conocen tus planes, comienzan a ajustar los suyos en tu contra. Esta es una de las verdades estratégicas más antiguas en la política, el liderazgo y las relaciones humanas. La información no es solo conocimiento, es poder. Y quien controla la información muchas veces controla también la dirección de toda la situación. Maquiavelo entendía que revelar demasiado pronto, debilita tu posición. Cuando otros comprenden claramente tus intenciones, tus objetivos y tus próximos movimientos, obtienen la oportunidad de interferir, resistir o incluso sabotear silenciosamente lo que intentas lograr. Por eso las personas estratégicas hablan con cuidado. No anuncian cada idea, no revelan todos sus planes y no sienten la necesidad de explicarse ante todo el mundo. En cambio, observan más de lo que hablan. El silencio, en muchas situaciones, crea incertidumbre, y la incertidumbre obliga a los demás a exponerse. Cuando las personas no saben exactamente qué estás pensando, suelen empezar a hablar más para intentar descubrirlo. Y al hacerlo, muchas veces, revelan sus propias intenciones, preocupaciones o estrategias. Ahí es donde el equilibrio del poder comienza a cambiar. La persona que más habla suele ser la que más control pierde. En cambio, quien escucha con atención recoge información valiosa sin renunciar a su propia ventaja. Controlar la información no significa engañar a los demás sin razón. Significa comprender que cada detalle que revelas modifica el entorno estratégico que te rodea. Las personas sabias eligen cuidadosamente qué decir y cuándo decirlo, porque en la psicología del poder,
y quien sabe más de lo que revela. Normalmente es quien ocupa la posición más fuerte. Una de las formas más rápidas de perder el control en cualquier situación es reaccionar demasiado pronto. Cuando alguien te provoca, difunde rumores, te critica o intenta debilitar tu posición, el instinto natural es responder de inmediato. Aparece la ira. Surge la necesidad de defenderte. Sientes que debes corregir la situación en ese mismo momento. Pero Maquiavelo entendía que las reacciones inmediatas muchas veces benefician a la otra parte. Las personas manipuladoras suelen depender de respuestas emocionales. Provocan conflictos, crean presión o generan confusión precisamente porque esperan que reacciones impulsivamente. Cuando respondes al instante, revelas algo importante: tu estado emocional, tus prioridades y, en algunos casos, incluso tus debilidades. Por eso las personas estratégicas hacen una pausa. En lugar de reaccionar inmediatamente, dejan que pase un poco de tiempo. Pueden ser unos minutos, unas horas o incluso más. Esa pausa crea espacio para observar. Te permite analizar lo que realmente está ocurriendo, en lugar de actuar bajo el primer impulso emocional. Durante ese tiempo, algo interesante suele suceder. La persona que intentó provocarte puede revelar más información. Otras personas pueden hablar y mostrar sus verdaderas opiniones. La situación puede aclararse de formas que al principio no eran visibles. Maquiavelo creía que el momento adecuado lo es todo en la estrategia. Actuar demasiado rápido puede destruir una ventaja antes incluso de que te des cuenta de que la tenías. Cuando controlas el momento de tu respuesta, ya también controlas el ritmo de la interacción. La calma transmite seguridad, demuestra que no eres fácil de provocar y que piensas antes de actuar. Y en la psicología del poder, la persona que mantiene la calma mientras otros reaccionan con prisa suele terminar ocupando la posición más fuerte. En muchas situaciones, el poder no se determina únicamente por lo que es real, sino por lo que las personas creen que es real. Maquiavelo comprendía esto profundamente. Observó que los seres humanos evalúan constantemente a los demás, incluso sin darse cuenta. En silencio, las personas miden quién parece seguro, quién se muestra dudoso, quién parece difícil de desafiar y quién parece vulnerable. Estos juicios ocurren rápidamente y muchas veces sin que se pronuncie una sola palabra. Por esta razón, tal percepción se convierte en una fuerza poderosa en las relaciones humanas. Si las personas creen que eres fuerte, tranquilo y difícil de debilitar, suelen pensarlo 2 veces antes de enfrentarte. Pero si perciben duda, inseguridad o vacilación, pueden ver una oportunidad para presionarte aún más. Por eso Maquiavelo creía que la fuerza muchas veces debe demostrarse a través de la presencia, no a través de las palabras. No necesitas presumir de tus capacidades. No necesitas discutir con agresividad para demostrar tu posición. La verdadera fuerza estratégica suele manifestarse con calma y control. Se muestra en una postura firme, en palabras medidas y en estabilidad emocional, incluso bajo presión. Cuando alguien intenta provocarte y tú permaneces sereno, envías un mensaje silencioso pero poderoso. No eres fácil de desestabilizar. Y ese mensaje influye directamente en cómo los demás se comportan contigo. La percepción también construye reputación con el tiempo. Cuando una persona se presenta constantemente con seguridad y control, los demás comienzan a tratarla de forma diferente. Se acercan con más cautela, desafían menos y piensan 2 veces antes de intentar manipularla. Por supuesto, la percepción no debe reemplazar la verdadera capacidad. Pero Maquiavelo entendía que la forma en que se muestra la fuerza puede moldear la manera en que otros reaccionan. Porque en muchas dinámicas de poder, las personas no prueban al que parece inquebrantable. Prefieren buscar al que parece inseguro. Y por eso comprender la percepción es, muchas veces, tan importante como poseer la fuerza misma. Y uno de los mayores errores que cometen muchas personas en situaciones difíciles
es reaccionar demasiado rápido, antes de comprender completamente lo que realmente está ocurriendo. Cuando alguien comienza allí a actuar en tu contra, difundiendo críticas sutiles, creando tensión o intentando influir en otros a tus espaldas, el instinto suele ser confrontarlo inmediatamente. Parece natural enfrentar el comportamiento y exigir explicaciones, pero Maquiavelo comprendía que una confrontación temprana puede destruir una ventaja muy valiosa: la información. Cuando reaccionas demasiado pronto, la otra persona se vuelve cautelosa. Deja de mostrar sus verdaderas intenciones. Empieza a ocultar su estrategia con más cuidado. Y de repente la situación se vuelve mucho más difícil de entender. Y por eso la paciencia puede convertirse en una herramienta estratégica muy poderosa. En lugar de interrumpir la situación de inmediato, observa con atención. Presta atención a los patrones de comportamiento. Mira cómo esa persona se comunica con los demás, cómo responde bajo presión y cómo se posiciona en diferentes conversaciones. Con el tiempo, las personas tienden a revelar mucho más de lo que creen. Quienes manipulan suelen volverse impacientes, presionan más, hablan más de lo necesario, intentan influir en más personas, y al hacerlo, poco a poco dejan ver la estructura de su propia estrategia. Maquiavelo creía que la observación cuidadosa permite ver el panorama completo antes de actuar. Cuando comprendes las intenciones de alguien, sus métodos y también sus debilidades, tu respuesta se vuelve mucho más eficaz. En lugar de reaccionar a ciegas, puedes responder con precisión. En muchos conflictos, la persona que entiende la situación con mayor claridad ya tiene la posición más fuerte, y esa claridad casi siempre pertenece a quien observó en silencio, mientras los demás se estaban revelando a sí mismos. Una de las herramientas más subestimadas en las relaciones humanas es la distancia. Muchas personas creen que estar siempre presentes, responder siempre y participar en cada situación fortalecerá su posición. Sienten que deben contestar cada mensaje, reaccionar a cada crítica y entrar en cada conflicto. Pero Maquiavelo comprendía algo importante sobre la psicología humana. La disponibilidad constante reduce el valor percibido. Cuando las personas saben que siempre pueden obtener tu atención, provocarte fácilmente o exigir tu tiempo en cualquier momento, tu presencia comienza a volverse algo común. Y cuando algo se vuelve común, pierde parte de su influencia. La distancia estratégica devuelve ese valor. La distancia no significa hostilidad. Tampoco significa abandonar relaciones o responsabilidades. Significa controlar cuándo y cómo participas. A veces la respuesta más poderosa no es la confrontación, sino la ausencia. Cuando te alejas de conflictos innecesarios, eliminas el combustible emocional que mantiene viva la situación. Las personas que esperaban una reacción inmediata se encuentran con silencio, y ese silencio muchas veces las obliga a reconsiderar su comportamiento. La distancia también crea espacio para observar. Cuando no estás reaccionando constantemente, puedes ver la dinámica de la situación con mayor claridad. Y empiezas a notar patrones, alianzas y motivaciones que antes podían pasar desapercibidos. Maquiavelo creía que posicionarse cuidadosamente suele ser más efectivo que involucrarse en todo, porque la influencia no siempre proviene de hablar más, a veces proviene de saber cuándo no hablar. Cuando los demás se dan cuenta de que tu atención es limitada y que tu presencia no está disponible fácilmente, comienzan a valorarlas mucho más. Y en la psicología del poder, la distancia controlada puede cambiar silenciosamente el equilibrio a tu favor. Muchas personas imaginan el poder como algo individual. Piensan en una sola persona fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío por sí misma, sin necesidad de ayuda. Pero Maquiavelo comprendía que la verdadera influencia rara vez existe en aislamiento. Ni detrás de la mayoría de las figuras poderosas hay redes de confianza, lealtad y cooperación silenciosa. Estas alianzas a menudo son invisibles,
pero crean una fuerza enorme. Cuando las personas saben que cuentas con el apoyo de otros, colegas respetados, amigos leales o aliados confiables, se vuelven mucho más cuidadosas en la forma en que tratan contigo. Atacar a alguien que está solo parece más fácil, pero desafiar a alguien que tiene respaldo genera mucho más riesgo. Por eso Maquiavelo creía que las alianzas deben construirse con cuidado. No todas las relaciones merecen tu confianza. Algunas personas crean vínculos solo cuando les conviene y desaparecen en cuanto surgen dificultades. Las alianzas estratégicas requieren observación, paciencia y respeto mutuo. Cuando alguien demuestra ser confiable con el tiempo, y es sabio apoyarlo también, la lealtad que se reconoce y se protege tiende a fortalecerse. Pero Maquiavelo también entendía que estas alianzas no siempre deben mostrarse abiertamente. El apoyo silencioso suele ser más poderoso que las declaraciones públicas. Cuando los demás no están seguros de quién te respalda, tienden a asumir que tu red de apoyo puede ser más fuerte de lo que parece. Esa incertidumbre crea cautela. Las alianzas silenciosas también ofrecen información y perspectiva valiosas. Las personas de confianza pueden compartir advertencias, señalar problemas ocultos y ayudarte a comprender situaciones desde diferentes puntos de vista. De esta manera, las alianzas no solo brindan protección, sino también conciencia estratégica. Porque en la psicología del poder, la persona que parece estar sola puede ser vulnerable. Pero quien está conectado a una red silenciosa de lealtad posee una fuerza que los demás no pueden ver fácilmente, ni desafiar. Uno de los errores más comunes que cometen las personas cuando persiguen un objetivo es revelar todo su plan demasiado pronto. Explican cada detalle, anuncian todas sus intenciones y dejan completamente visibles sus próximos pasos. Al principio esto puede parecer honesto y transparente, pero desde una perspectiva estratégica, crea una gran desventaja. Maquiavelo entendía que la previsibilidad debilita el poder. Cuando los demás comprenden claramente tu estrategia, obtienen la capacidad de prepararse contra ella. Pueden bloquear tus movimientos, influir en otras personas antes de que actúes o posicionarse silenciosamente de maneras que dificulten tus esfuerzos. En otras palabras, en cuanto más visible sea tu plan completo, más fácil será para otros interferir. Por eso las personas estratégicas actúan de forma diferente. En lugar de revelar todo de una vez, avanzan gradualmente. Cada paso parece simple y razonable por sí mismo, pero la dirección completa de la estrategia permanece parcialmente oculta. Esto crea incertidumbre para quienes intentan oponerse. Cuando las personas no pueden predecir completamente tus intenciones, dudan. Empiezan a cuestionar sus propias suposiciones y esperan para ver cuál será tu siguiente movimiento. Y esa duda muchas veces te da ventaja. Maquiavelo comprendía que la confusión, en ciertos momentos, puede ser más poderosa que la confrontación directa. Un conflicto claro invita a la resistencia, pero la incertidumbre ralentiza a los oponentes. Por supuesto, esto no significa vivir en secreto o engañar constantemente. Significa entender que no todos tus pensamientos, planes o intenciones necesitan ser explicados públicamente. Las personas estratégicas entienden el valor de la discreción, revelan solo lo necesario y en el momento adecuado. Porque en la psicología del poder, quien mantiene su plan completo fuera de la vista, suele ocupar la posición más fuerte. Una de las señales más poderosas que puedes mostrar en cualquier situación difícil es la calma. La mayoría de los conflictos escalan porque las emociones escalan primero. Alguien levanta la voz, otra persona responde de forma defensiva y rápidamente toda la situación comienza a estar dominada por la ira, la frustración o el orgullo. En esos momentos, las personas dejan de pensar estratégicamente y comienzan a reaccionar de forma impulsiva.
Maquiavelo comprendía que las reacciones emocionales muchas veces debilitan la posición de una persona. Cuando alguien pierde el control de sus emociones, revela demasiado. Sus intenciones se vuelven visibles, sus frustraciones quedan expuestas y sus decisiones se vuelven más fáciles de predecir. Para un oponente o manipulador, esta información es extremadamente útil. La calma, en cambio, produce el efecto contrario. Cuando alguien intenta provocarte y tú permaneces sereno, la dinámica esperada cambia. En lugar de controlar tus emociones, esa persona se enfrenta a la incertidumbre. Empieza a preguntarse por qué no estás reaccionando de la manera que esperaba. Y esa incertidumbre puede alterar su estrategia. El comportamiento calmado también transmite fortaleza. Comunica que estás pensando con claridad, que no eres fácil de desestabilizar y que la presión no te obliga a tomar decisiones impulsivas. Las personas se vuelven naturalmente más cautelosas cuando se enfrentan a alguien que mantiene la calma en medio de la tensión. Además, la calma te da tiempo para evaluar la situación con mayor precisión. Mientras otros reaccionan emocionalmente, tú puedes observar su comportamiento, identificar sus intenciones y elegir la respuesta más eficaz. Maquiavelo entendía que quien controla sus emociones muchas veces termina controlando la situación, porque en la psicología del poder, la persona que permanece tranquila mientras los demás pierden la compostura, gana silenciosamente la ventaja. En la estrategia, la diferencia entre el éxito y el fracaso muchas veces no es la acción en sí, sino el momento en que se realiza. Maquiavelo creía que el tiempo juega un papel decisivo en los asuntos humanos. Dos personas pueden hacer exactamente el mismo movimiento, pero si una actúa demasiado pronto y la otra actúa en el momento correcto, los resultados pueden ser completamente diferentes. Muchas personas cometen el error de actuar impulsivamente. Responden de inmediato a la presión, al conflicto o a una oportunidad sin analizar si realmente es el momento adecuado. Actuar demasiado pronto puede revelar tus intenciones antes de que estés preparado. Puede alertar a los oponentes, dar tiempo a otros para organizar resistencia o debilitar una posición que necesitaba más preparación. Por otro lado, esperar demasiado también puede ser peligroso. Algunas oportunidades aparecen solo por un momento. Si la duda dura demasiado, la ventaja desaparece y otra persona puede actuar primero. Por eso Maquiavelo creía que las personas sabias observan cuidadosamente el ritmo de los acontecimientos. Observan el entorno, analizan cómo evolucionan las situaciones, cómo reaccionan las personas y cómo cambian las dinámicas de poder con el tiempo. En lugar de avanzar impulsivamente, buscan el momento en que las condiciones estén a su favor. En ese momento, una acción decisiva puede volverse extremadamente poderosa. El momento también influye en la percepción. Cuando alguien actúa con calma y en el instante preciso en que los demás menos lo esperan, sus acciones suelen parecer más seguras y más influyentes. En la psicología del poder, quienes dominan el momento adecuado no desperdician energía reaccionando constantemente. En cambio, reservan su esfuerzo para los momentos que realmente importan, porque un movimiento correcto en el momento equivocado puede fracasar, pero el mismo movimiento en el momento adecuado puede cambiar completamente el resultado. La moralidad puede ser una guía poderosa para el comportamiento humano. Influye en la forma en que tratamos a los demás, en cómo tomamos decisiones y en cómo construimos confianza dentro de la sociedad. Sin embargo, Maquiavelo advertía que la moralidad, cuando se sigue sin conciencia de la realidad, puede convertirse en una forma de ceguera. Muchas personas creen que si actúan con honestidad y justicia, todos a su alrededor eventualmente harán lo mismo, y asumen que los demás respetarán su integridad y responderán con los mismos principios. Pero la realidad no siempre funciona de esa manera. Algunas personas ven la bondad como una oportunidad.
Interpretan la paciencia como debilidad y la transparencia como algo que pueden aprovechar para su propio beneficio. En situaciones así, una persona que se niega a reconocer esta dinámica puede colocarse, sin darse cuenta, en una posición vulnerable. Maquiavelo no decía que las personas debían abandonar la moralidad o volverse crueles. Su idea era más profunda. Él creía que la sabiduría consiste en comprender tanto los ideales como la realidad. Una persona puede elegir actuar con principios y al mismo tiempo mantenerse consciente de cómo pueden comportarse los demás. Esa conciencia crea protección. Cuando entiendes que no todos comparten los mismos valores, te vuelves más cuidadoso al confiar, más atento a las verdaderas intenciones y más preparado para comportamientos inesperados. Esto te permite mantener tus principios sin volverte ingenuo. La conciencia estratégica también evita que otros te manipulen. Cuando alguien intenta utilizar tu bondad en tu contra, reconocer esa táctica te permite ajustar tu respuesta sin abandonar tus valores. De esta manera, la moralidad y la estrategia pueden coexistir. Porque la verdadera fortaleza no proviene de ignorar la realidad en nombre de los ideales. Proviene de comprender la realidad con claridad y, aún así, elegir sabiamente tus principios. Y en la psicología del poder, la persona que combina conciencia con valores suele convertirse en la más difícil de manipular. La mayor lección que Maquiavelo ofreció no trataba sobre manipulación, engaño o crueldad. Trataba sobre ver la realidad con claridad. Muchas personas atraviesan la vida creyendo que las intenciones por sí solas determinan los resultados. Piensan que si son honestas, pacientes y justas, el mundo responderá de la misma manera. Pero Maquiavelo entendía algo más profundo sobre el comportamiento humano. Las personas son complejas. Algunas cooperan, algunas compiten y otras intentan influir silenciosamente en las situaciones para su propio beneficio. Ignorar esta realidad no hace que desaparezca. De hecho, ignorarla muchas veces deja a una persona vulnerable y sin preparación. El verdadero poder comienza con la conciencia. Cuando empiezas a comprender cómo funcionan la influencia, la percepción, el momento oportuno y la psicología, tu forma de ver el mundo cambia. Dejas de reaccionar impulsivamente a cada situación. En su lugar, comienzas a observar patrones, a entender motivaciones y a posicionarte con más cuidado. Esa conciencia te permite moverte con mayor inteligencia y control. Te vuelves menos predecible, menos reactivo y mucho más difícil de manipular. Esa era la regla oculta que Maquiavelo quería que las personas comprendieran. El poder no siempre es ruidoso ni evidente. Muchas veces es silencioso. Existe en la observación, en la paciencia y en el pensamiento estratégico. Y cuando empiezas a ver claramente las dinámicas del poder, comienzas a moverte por el mundo de una manera diferente. Porque quienes realmente entienden el juego del poder, rara vez, son los que reaccionan a todo. Ni son aquellos que reconocen el juego antes de que los demás siquiera se den cuenta de que ha comenzado.